Hola hermanos de la IBBC, esta mañana tenemos el privilegio de darle la bienvenida a nuestra reunión de día domingo. Queremos darle la bienvenida a todos los hermanos de nuestra IBBC, como también a aquellos que se vienen incorporando por primera vez a través de esta modalidad virtual. Nosotros somos la familia Guzmán Vergara, llevamos alrededor de 2 años y medio participando en esta hermosa iglesia y desde el día que llegamos que nos hemos sentido muy acogidos. En este tiempo también de pandemia y dificultad en nuestro trabajo hemos sentido el amor de nuestra iglesia y queremos aprovechar esta oportunidad de agradecerles por sus oraciones, sus llamadas, sus preocupaciones. Hemos estado bien, gracias al Señor, y estamos contentos de poder saludarle en esta mañana. Sí, como mi esposa decía, sabemos que han sido tiempos difíciles, distintos, y queremos aprovechar a través de esta bienvenida de responder a muchas de las preguntas que nos han hecho algunos hermanos de que cómo vemos esta situación, de cómo estamos en nuestros trabajos, cómo vemos muchas personas sufriendo, algunos falleciendo, y la verdad es que nuestra respuesta ha cambiado durante el tiempo, ha madurado, y lo que queríamos compartir con ustedes antes de comenzar la reunión es lo que un día el Señor Jesús respondió a sus discípulos cuando una situación de mucho dolor ocurría. Y esto sale en Lucas 13, cuando Pilato estaba sacrificando fieles en la iglesia, en el templo, y una torre se cae, la torre de Siloé, y cae lamentablemente sobre unos transeúntes. Y bueno, ¿a qué se parece todo esto? Y la verdad es que es un evento donde mucha gente murió y nosotros nos preguntamos, puede haber sido un cristiano como uno de nosotros, o quizá alguien no cristiano, como un papá, un hijo, una madre, y la verdad es que es una situación de dolor cuando ocurre algo así. Y Jesucristo responde a sus discípulos porque los discípulos querían saber por qué ocurren estas cosas. Y eso es lo que le queremos compartir. Sí, Lucas 13, versículo 4 dice: ¿Piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Sí, como decía ahí, yo creo que es un tiempo, yo creo que los tiempos de dificultad, de prueba, de dolor, es una muestra más de misericordia, es una muestra más de gracia del Señor, que nos invitan a realinearnos con Él, a reivindicarnos como hijos de Dios, a buscarle más a Él, a ser mejores hijos. Un día unos hermanos de la iglesia nos decían, ¿cómo vamos a salir después de esta pandemia? ¿Aprobados o desaprobados? Así que queremos invitarlos a que este tiempo de dificultad, de enfermedad, de dolor, sea una oportunidad más que el Señor nos da para buscarle aún más fervientemente. Así es, hermanos, y bueno, con este saludo y este mensaje queremos iniciar nuestra reunión de día domingo con alabanzas al Señor y despidiéndonos con mucho cariño para ustedes. Maravilloso, poderoso, eres para mí, maravilloso, poderoso, eres para mí,
eres para mí maravilloso, poderoso, eres para mí maravilloso, poderoso, eres para mí maravilloso. Temer ni retroceder, nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz. No debes temer ni retroceder, nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz para ser vencedores. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. No debes temer ni retroceder, nos ha dicho el Señor, que nos redimió en la cruz. No debes temer ni retroceder, nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz para ser más que vencedores. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, en tu nombre, Rey. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste
llenaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Hola a todos. Queremos usar este espacio para recordarles algunas cosas importantes. Primero, no se olviden de que todo el funcionamiento de nuestra iglesia está llevándose a cabo de manera online o remota. Eso incluye los diezmos y ofrendas de toda índole. En pantalla se están mostrando los códigos que estamos usando para que el tesorero sepa claramente de qué se trata la transferencia electrónica. Por ejemplo, si usted está ofrendando 1,000 pesos para misiones, su ofrenda debe terminar con el número 3. Es decir, 1,003 pesos, pues ese es el código correspondiente al ítem misiones. Diezmar y ofrendar son prácticas que tenemos los miembros de la iglesia, por lo que si tú no participas con nosotros o no entiendes de qué se trata, no te preocupes, esto es principalmente para nuestro funcionamiento interno. Segundo, tenemos muchas actividades en la semana, te animamos a participar de todas las que puedas. Lunes y viernes, los jóvenes de nuestra iglesia se reúnen todos los días lunes y viernes a través de la plataforma Zoom para estudiar la Biblia, cantar alabanzas, orar y pasar un buen momento juntos. Es un excelente tiempo de ánimo y crecimiento para los jóvenes, así que si conoces a alguno que no esté participando, invítalo. Martes.
Tenemos 2 actividades los martes. A las 5 de la tarde se reúnen a través de Google Meet los juveniles de nuestra iglesia. Todo lo que necesitan es tener un cuaderno, lápiz, su Biblia y muchas ganas de pasarlo bien. Allí estudian, juegan y tienen un hermoso tiempo de crecimiento juntos. En la noche, a las 20:30 horas, tenemos nuestra escuela bíblica Conociendo al Dios Vivo. Este es un tiempo para estudiar de manera profunda algunos temas bíblicos fundamentales. Recomendamos estar preparados con la Biblia, cuaderno y lápiz. Tenemos un gran equipo de maestros que se han preparado mucho para esto. Además, en la descripción de ese video habrá un link en donde puedes enviar todas las preguntas que tengas sobre ese tema. Los días miércoles tenemos el podcast, un estudio de audio donde nuestro pastor nos ha estado guiando a través del libro de Santiago. Puedes buscarnos en la plataforma Spotify o bien en nuestra página web. Los días jueves están reservados para nuestra reunión de oración. La cita es a las 8:30 de la noche. Aquí nos reunimos para alabar, estudiar la Biblia, pero sobre todo a orar unos por otros. Es un momento muy especial porque todos estamos orando al mismo tiempo en nuestros hogares y ya hemos visto cómo esto nos ha impactado muy positivamente en nuestra iglesia. Y bueno, el domingo tenemos nuestro culto a las 11 a.m. y luego nuestra cita por Google Meet, tiempo que usamos para vernos en vivo, saludarnos, orar, reírnos un rato, contarnos las últimas noticias y disfrutar de ese amor tan especial que nos une. No te lo pierdas. Tercero, todas estas actividades y otras más, como las reuniones mensuales de mujeres, se avisan y difunden a través de nuestras redes sociales. Te animamos a seguirnos en todas ellas para que no te pierdas de nada. Además, allí encontrarás palabras de aliento, versículos bíblicos y otras sorpresas para animarnos y edificarnos en todo tiempo. Finalmente, si tú nos estás visitando, no queremos que te vayas sin poder conocerte y orar por ti. Para eso, te pedimos que llenes el formulario que está en la descripción del video. Si bien nos estamos conectando a través de internet, nuestro objetivo es ser familia, así que nos importa saber quién eres y cómo podemos servirte. ¡Nos vemos! Hola niños y niñas de la IBBC. Los invitamos a poner mucha atención a lo que viene a continuación, ya que fue pensado y creado exclusivamente para ustedes. Y padres, les recordamos que en nuestro Instagram y página web encontrarán material exclusivo para sus hijos. No se lo pierdan. Quien anda con integridad, anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Proverbios 10:9. Laurita, ¿y qué entiendes tú en el versículo? Que cuando Dios nos ve cuando hacemos cosas malas, cuando vamos hacia el diablo. ¡Chao! Bienvenidos a IBBC Kids. Hoy comenzaremos la clase aprendiendo 2 palabras nuevas: prudencia e integridad. Veamos qué significan. Prudencia es entender lo que es bueno y hacerlo. También es entender lo que es malo y dejar de hacerlo. En otras palabras, significa mejorar mi conducta para no dañarme a mí o a los demás. Integridad es hacer lo bueno y lo correcto, aun cuando nadie me esté mirando. Pero recuerda que Dios siempre nos está mirando. Veamos qué dice Dios acerca de las personas que buscan hacer el bien. Proverbios 10:9. Quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Ahora que sabemos esto, veamos un ejemplo. Un grupo de amigos salieron a jugar al jardín. Y de pronto se puso a llover muy fuerte. Uno de los niños se enojó tanto que se puso a llorar y a empujar a sus amigos diciendo: ¿por qué no salimos a jugar antes? La culpa es de ustedes. Pero uno de sus amigos le dijo: no te enojes por eso, es normal que llueva en invierno.
Proverbios 12:16 dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Debemos ser prudentes y no enojarnos fácilmente. El prudente actúa con inteligencia y moderación. Sabe aguantar antes de actuar sin pensar. Debemos observar bien las cosas. A veces podremos encontrarnos con engañadores. Proverbios 14:15 dice que el ingenuo cree todo lo que le dicen, pero el prudente se fija por dónde va. Debemos observar las cosas antes de hacerlas para así poder hacerlas bien. Ser íntegros es hacer las cosas sabiendo que Dios nos observa. Son parte de ser niñas y niños sabios. Recuerda, amigo, que la sabiduría es conocer, amar y obedecer a Dios. Hasta la próxima. Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Para los que no me conocen, soy Nivaldo Valle, casado con Claudina Lobos. Vivimos en San Bernardo y quiero saludarles y compartirles un poco lo que hemos estado viviendo en este tiempo de pandemia. ¿Ya? Llevamos casi, diría, 4 meses ya, en el cual hemos estado en nuestro hogar, echándoles un poco o bastante de menos, ¿cierto? Sabemos que no han sido tiempos fáciles. Como hombres, ¿cierto? Nos hemos sentido, cuando digo hombre digo mujer también, nos hemos sentido un poco débiles ante lo que está pasando, pero sabemos que Dios de una u otra forma nos guarda y nos cuida, ¿ya? También sabemos que estamos expuestos a esta pandemia que en cualquier momento puede llegar a tocarnos y que nos ha tocado en nuestra familia. Hemos sido afectados directamente, ya sea con mi hermano, que estuvo en una clínica entubado, y con todos los problemas que esto conlleva, con la aflicción de su familia, mi sobrina, su esposa. Por otro lado, también tuvimos cierta forma el deceso del hermano de mi cuñada por parte de mi hermano, quien falleció por el COVID. Y ha sido un tiempo difícil, un tiempo en el cual hemos estado expuestos, ¿cierto?, a esto. Hemos visto el sufrimiento, hemos visto cómo la gente, ¿cierto?, ha estado poco a poco tomándole el peso a esta enfermedad, que no solamente nos causa problemas en el momento, sino que a veces nos deja secuelas a través del tiempo, y a veces por mucho tiempo. Pero damos gracias al Señor, y en este tiempo hemos visto la mano de Dios, a pesar de los problemas, las dificultades. Hemos visto la mano de Dios obrando también en hermanos y amigos que han estado en cierta forma afectados por esta enfermedad, muy cercanos, compañeros de trabajo que también han tenido sus familiares que han estado con problemas y han tenido dificultades, y aún han fallecido compañeros de trabajo. Ha sido complejo porque nosotros como cristianos en este tiempo también estamos expuestos. También somos personas que podemos en cierta forma adquirir también esta enfermedad. No estamos libres. Y lo único que a nosotros nos da fortaleza y nos mantiene en pie es saber que Dios está con nosotros. Es saber que aunque estemos quizás enfermos, vamos a pasar este momento con el Señor. Con dificultad, con problemas, pero lo vamos a pasar. Y parte importante en este proceso ha sido la iglesia. La iglesia que nos apoya, la iglesia que ora por nosotros, la iglesia que sustenta también a muchos hermanos, ¿cierto? A través de
de llevarles algunos alimentos, a través de llevarle una palabra. La iglesia ha sido un pilar fundamental. Hemos visto cómo la iglesia ha ido en cierta forma transformando la forma de comunicarse, usando las redes sociales, usando internet, para poder llegar a las casas de cada uno de nosotros y poder llevarnos una palabra y poder compartir y poder saber cómo estamos físicamente y socialmente en nuestros hogares. Así que la iglesia, yo le doy las gracias por eso. También este tiempo nos ha ayudado, ¿cierto?, a fortalecer, no sé, creo, los lazos familiares también, que nos hemos unido en torno a alguien que ha estado enfermo, a alguien que ha estado con problemas, y nos hemos reunido. Muchas veces ha sido un tiempo, en cierta forma, para reafirmar estos lazos con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros tíos, cosa que a lo mejor habíamos dejado un poco de lado. Y eso nos ha servido también para poder llevar la palabra, poder llevar una palabra de aliento, poder decir que hay esperanza para aquellos que tienen a Cristo en el corazón. Así que, hermanos, yo les doy las gracias por todo el apoyo que ustedes nos han dado. Les doy las gracias por todo lo que ustedes han hecho. Y quiero terminar este saludo leyendo una palabra, porque lo más importante dentro de todo lo que ha pasado es que tenemos una palabra para compartir, y una palabra que nos está hablando constantemente. Y es una palabra muy conocida. En el Juan capítulo 3, versículo 16 voy a leer porque es muy conocida, y el 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Una palabra en la cual he meditado mucho y he pensado mucho, porque si bien Dios nos quiere ver sanos, ¿cierto?, pero lo más importante también es que nosotros podamos ser salvos. Con enfermedad, sin enfermedad, con problemas, sin problemas, Dios nos quiere ver un día y podamos estar frente a Él. Que el Señor les bendiga mucho. Y estos son los saludos de parte nuestra. Muchos abrazos, muchos besos para ustedes, y un día nos vamos a encontrar allá arriba en el Boldo, donde está nuestro templo, y poder compartir nuevamente y saludarnos y conversar. Que el Señor les bendiga mucho. Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Mi nombre es Luis Yáñez y tengo la bendición de ser pastor de esta congregación. Y el día de hoy vamos a retomar nuestro estudio del libro de Filipenses, y hoy día llegamos al capítulo central del libro, que es el capítulo 2. Y hoy día vamos a tocar un tema específicamente sobre la humildad y ser completos en Cristo. Y es por eso que este capítulo es tan central, porque vamos a hablar sobre cómo es que podemos mantener la unidad en la iglesia a pesar de los conflictos. Y en la sección que nos encontramos dentro del libro es exactamente la sección que hemos llamado Vivir el Evangelio de Cristo. Y en este capítulo 2, Pablo va a presentar 3 ejemplos para enseñarnos a vivir de buena manera el Evangelio de Jesucristo. Primero, nuestro Señor. El Señor Jesucristo va a ser el primer y el máximo ejemplo para que nosotros aprendamos a vivir el Evangelio. El segundo va a ser Timoteo. Y el tercero, Epafrodito. Además de esto, en el capítulo 3, Pablo mismo se va a presentar como un cuarto ejemplo para aprender a vivir el Evangelio. Es tan importante para Pablo que aprendamos a vivir el Evangelio que esta sección comienza en el capítulo 1, versículo 27, y llega hasta el capítulo 4, versículo 9. Es así que abarca la mayor parte del libro. Y obviamente hay diversidad de matices, diversidad de temas dentro de estos capítulos, pero todos apuntan a un tema específico, que es vivir dignamente el Evangelio de Cristo. Ahora bien, hace 4 domingos concluimos la primera sección, que era el informe de Pablo
hacia los filipenses de su actual estado en la prisión. Cómo es que Epafrodito es enviado por los filipenses y Pablo les da un informe de qué es lo que está viviendo él en Roma en medio de la cárcel. Así que Pablo, además de ser confortado por Epafrodito, se entera de un conflicto que estaba surgiendo en la iglesia de los Filipos, mientras él se encontraba preso en Roma. Así que él se ve enfrentado a una situación muy particular en Roma, que es que algunos de los predicadores que había en esa ciudad empiezan a tener celos y envidia de Pablo, ya que su llegada hizo que la gente empezara a reconocerlo como el gran predicador que era. Es así que estos pastores que estaban en esa zona y estos predicadores del Evangelio empiezan a tener envidia y rivalidad con Pablo. Sin embargo, Pablo ocupa esta situación para decirle a los hermanos de Filipenses, específicamente a Eboida y Síntique, que son las personas que se creen que tenían este conflicto, que son dos hermanas que habían ayudado a Pablo a plantar la iglesia en Filipos, para decirles, ¿saben qué? Ya sea que se predique el Evangelio por envidia o contienda, o por amor y rivalidad, o por amor y buena voluntad, ante todo me gozo porque Cristo es proclamado. Y es así como es que Pablo cierra el informe de la prisión. Aun cuando está sufriendo, aun cuando está padeciendo por el Evangelio de Cristo, él termina diciendo, no importa, no importa. Ya sea por envidia, por rivalidad, ya sea por buena voluntad, ya sea por medio de mi cuerpo que está siendo flagelado, ya sea por mi sufrimiento, lo que importa en todo esto es que Cristo es proclamado. Así que nuestro hermano Esteban abrió esta sección de vivir el Evangelio de forma digna. Y nuestro hermano Esteban nos invitó a vivir de una manera digna el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo una invitación por medio del apóstol Pablo a que aprendiéramos a vivir unánimes y firmes en la fe, a pesar de las circunstancias que nos rodeaban. Y él nos comentaba cómo es que en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, los cristianos eran perseguidos y algunos de ellos incluso eran usados como antorcha para encender la ciudad. Aún así, Pablo anima a sus lectores a que vivan gozosamente y a que se mantengan firmes en la fe y unidos. Luego de eso, nuestro hermano Matías, que el día de hoy ya está en Escocia, gracias a nuestro Señor, terminando su doctorado junto a su esposa Melissa, hizo un resumen del capítulo 1. Y él encerró todas estas enseñanzas en un concepto muy importante, que es la soberanía y el señorío de Cristo. Y él nos hablaba de cómo todas las áreas de nuestra vida tienen que ser dirigidas y moldeadas por el señorío de Cristo. La supremacía de Cristo es la perspectiva que debe dirigir nuestras vidas. Después de esto, hicimos un paréntesis, donde nuestro pastor Julio nos habló sobre su vida, su testimonio, y por medio del libro de Hechos y su testimonio, nos habló sobre las misiones mundiales. Y abrimos nuestros ojos hacia más allá de nuestras fronteras. Pastor Julio nos guió por el libro de Hechos y nos fue hablando cómo es que él, a muy temprana edad, sintió un llamado del Señor, cómo es que la iglesia local confirmó ese llamado. Luego, después de servir, creo que 20 años, si es que mi memoria no falla, en la iglesia de Talagante, y de haber hecho un ministerio pastoral en ese lugar, de haberse preparado para el ministerio, el pastor Julio tiene un llamado para ir a Cuba a hacer misiones. Él toma la decisión junto con la iglesia, sale a Cuba y empieza a conocer ahora el poder de Dios fuera de su frontera. Es ahí donde conoce el poder maravilloso de Dios en las misiones. Lo experimenta, se apasiona, se prepara, pero junto con eso también conoce el sufrimiento. Y nos hablaba cómo es que en ese lugar Dios llevó a su presencia a su esposa. Aún así su convicción continuó, aún así siguió adelante y Dios le permitió casarse nuevamente con nuestra hermana Liliana. Y ahora pueden disfrutar del fruto de más de 20 iglesias plantadas en Cuba debido a esta convicción y este llamado que recibió un joven para pastorear una iglesia en Talagante. Y él y su esposa Liliana han podido ver el poder de Dios fuera de nuestras fronteras. Así que, con todo esto, es que podemos llegar a nuestro contexto. Porque realmente, Pablo termina el capítulo 1 diciendo que no tan solo él sufre,
sino que los filipenses también tenían esta bendición de sufrir por el Evangelio. Y realmente para poder vivir a la manera de Cristo, para poder vivir dignamente el Evangelio, queramos o no, vamos a tener que sufrir. Muchas veces va a ser por nuestro propio pecado, muchas veces va a ser por el pecado de otro, muchas veces va a ser simplemente porque estamos viviendo en medio de una generación perversa y maligna, una generación que aborrece el nombre del Señor. Así que la invitación de Pablo al día de hoy es a que nos mantengamos humildes y completos. Y para eso tenemos que estar unidos como una iglesia. ¿Cómo nos mantenemos unidos? Fijándonos en aquellas cosas que nos unen. Y es por eso que Pablo hasta el capítulo 1 nos habla del Espíritu Santo, de la fe en el Evangelio y de la iglesia. Y es que para aprender a vivir unidos tenemos que aprender a vivir bajo el señorío de Cristo. Es bajo su vida, la vida de Cristo, es que hemos sido liberados del pecado. Es gracias a la regeneración del Espíritu Santo, la predicación de su palabra, es que podemos tener un objetivo en común. Y es que gracias a la iglesia entonces podemos hablar de misiones, de evangelismo y de discipulado. Y finalmente, nuestro lugar, nuestra hábitat natural donde nosotros aprendemos a vivir bajo el gobierno de Dios, bajo el señorío de Cristo, es la iglesia. Y Dios ocupa a la iglesia y a sus autoridades para enseñarnos a vivir según el Evangelio y según el reino de Dios. Así que entendiendo esto, entendiendo que vivimos en el reino de Dios y vivimos bajo el gobierno de Dios, bajo la bendición de Dios y en el lugar de Dios, esto es el reino de Dios, es que entonces aprendemos a vivir, como decía nuestro hermano Matías, con una perspectiva adecuada, la del señorío de Cristo. Es donde aprendemos a vivir, como nos decía nuestro hermano Esteban, a vivir dignamente el Evangelio. Y es donde aprendemos a vivir, como nos decía nuestro pastor Julio, con una perspectiva global, la cual requiere madurez, pero también requiere aprender a sufrir y ser constante en el camino del Evangelio. Este es nuestro contexto. Esto hemos visto hasta hoy. Y hoy día entramos al capítulo 2. Como les decía al comienzo, el centro del libro de Filipenses. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a encontrar a Jesucristo como nuestro mayor ejemplo de unidad, de humildad, y quien se humilló a sí mismo para que hoy día pueda tener un pueblo redimido para la gloria de Dios. Y vamos a leer Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Hoy día vamos a estar en estos 4 versículos. Y dice así. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, por ser distinta a la suya, no se preocupe. Tenemos el mismo contenido, así que pongamos atención a la lectura de la palabra. Filipenses 2, versículo 1 al 4 dice: Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Me acompaña en la oración? Mi Señor, queremos dejar este tiempo delante de ti. Queremos agradecerte porque nos permites tener un domingo más para glorificar tu nombre en medio de la pandemia. Sabemos que aún tú sigues estando en control a pesar de las circunstancias. Sabemos que tenemos deseo y ansiamos volver a vernos, mirarnos cara a cara, poder abrazarnos, alabar tu nombre juntos como iglesia. Sin embargo, glorificamos tu nombre y agradecemos por tu Espíritu Santo, quien nos ha hecho uno. Agradecemos por Cristo, quien nos permite ser justificados y estar delante de ti como santos y no ya como pecadores. Te pedimos que tu palabra sea predicada fielmente y que yo no sea estorbo para la predicación de tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a crecer como iglesia y ayúdanos a tener una visión global de tu plan de redención. Que nuestra visión cruce las fronteras para que un día podamos decir que Cordillera, por la gracia del Señor, puede estar no tan solo en Chile, sino también fuera de Chile. Te pedimos, Señor, que escuchemos y seamos humildes de corazón para escuchar al apóstol Pablo, quien habla tu palabra,
y quien dejó tu palabra y a quien tú usaste para registrar tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, lo primero que vamos a encontrar en el capítulo 2, el primer versículo, es un conflicto. Es lo primero que vamos a encontrar. Y al parecer la iglesia de los filipenses estaba sufriendo una situación difícil. Había un conflicto que estaba comenzando. Y como comentaba al comienzo, Evodia y Síntique, dos de las hermanas que ayudaron a plantar la iglesia en Filipos, estaban causando esta división. Así que a lo largo del capítulo 1 vimos cómo Pablo en reiteradas ocasiones exalta las virtudes cristianas de los filipenses. Ellos reflejaban estas virtudes tales como el amor, unidad, compromiso con la fe, eran dadivosos. Además tenían una estrecha relación con el apóstol Pablo, ya que eran hijos de Dios. Sin embargo, todas estas cualidades eran posibles porque el Espíritu Santo de Dios habitaba en ellos, porque el Espíritu Santo de Dios los había hecho parte del cuerpo de Cristo. Así que Pablo conocía que ellos podían reflejar estas virtudes del Señor. Sin embargo, había un profundo y intenso dolor en el corazón de Pablo. Estaba preocupado por lo que había escuchado de boca de Epafrodito sobre este comienzo de una posible división en la iglesia de los filipenses. Así que Pablo, de una manera muy tierna y cuidadosa, los va a confrontar. Y Pablo entiende que una de las mejores maneras de solucionar un conflicto en la iglesia, y no tan solo en la iglesia, sino también en nuestras relaciones interpersonales, familiares, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestros amigos, es poniendo una mirada y poniendo el objetivo en aquello que nos une. Y a la iglesia, aquello que nos une es nuestra identidad en Cristo. Así que Pablo va a poner el objeto y la mirada en nuestra identidad en Cristo. La mayoría de los comentaristas bíblicos suponen que esta situación de división, de estos problemas, comienzan con Evodia y Síntique, por lo que dice en el capítulo 4, ya que Pablo les pide que sean de un mismo sentir. Sin embargo, no se sabe con certeza si este fue el inicio o no, es lo que se piensa. Lo que sí tenemos claro es que debido al lenguaje que Pablo utiliza, a diferencia de cartas como Gálatas o Corintios, Pablo utiliza un lenguaje mucho más sutil. No tiene que realizar una confrontación tan directa, no tiene que usar un lenguaje tan duro. Por lo que Pablo no comienza enfatizando el problema porque, al parecer, el ambiente en la iglesia aún era dócil como para enfocarse en la solución más que en el conflicto. Mire lo que dice el versículo 1 de Filipenses 2. Vamos a leer el versículo 1 y el 2. Dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y las palabras que Pablo está expresando reflejan su cuidado y su amor pastoral hacia los filipenses, ya que él no los va a confrontar directamente de una forma muy dura, sino que lo va a hacer de una forma tan tierna, pero mostrándoles su pecado de frente, para que ellos se puedan arrepentir. Y Pablo no solo les va a pedir que sean de un mismo sentir, porque como vemos no eran de un mismo sentir, habían conflictos, habían problemas, sino que también les va a pedir que puedan completar su gozo. Es tan estrecha la relación que existía entre Pablo y la iglesia de los filipenses, que si a él le dolía algo, y si él podía sentir un dolor, era que los filipenses estuvieran sufriendo, porque esa es la relación de la iglesia. Si uno sufre, todos sufrimos con él. Así que Pablo va a poner el foco en aquello que nos cuesta más como cristianos, que es mantener la unidad de la iglesia, mantener la unidad entre creyentes. Y si bien hemos sido salvados por Cristo y ya somos salvos, tenemos que tener claro y recordar que aún estamos con nuestra naturaleza pecaminosa, que nuestro espíritu ha sido regenerado, pero nuestro cuerpo aún no lo ha sido y está esperando la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo
para que a una vez todo el cuerpo de Cristo pueda ser glorificado. El conflicto que se está viviendo en la iglesia de los filipenses no es muy diferente a lo que vivimos a diario, y muchas veces lo vivimos en nuestras familias. Y lo que vivimos en nuestras familias no es muy diferente a lo que vivimos en la iglesia. Y realmente uno de los mayores errores que cometemos en el matrimonio, y digo que cometemos, porque todos lo realizamos, es pensar que mi relación con Cristo, que mi crecimiento espiritual puede dar fruto independientemente de la vida espiritual de mi cónyuge. Porque se nos olvida que el Señor nos hizo una sola carne. Ahora tenemos un propósito en común. Se nos olvida que fuimos creados en unidad para glorificar a Dios. Y lamentablemente hemos aprendido a correr cada uno con nuestro propio objetivo. Y muchas veces cuando nos miramos hacia atrás, ya vemos que pasó mucho tiempo y lo que aflora es un conflicto. Porque la persona que tenía que ir al lado nuestro terminó atrás o muy adelante. Y comento esto porque el matrimonio y nuestra familia es la misma relación que existe entre Cristo y la iglesia. Por tanto, lo que vivamos en nuestras familias vamos a vivir en la iglesia, y lo que vivamos en la iglesia lo vamos a vivir en la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros caminamos separados de Cristo, lo que va a florecer de manera natural es división en la iglesia. Vamos a ver al Señor atrás y nuestros proyectos allá adelante. O los proyectos del Señor a un lado y nuestros proyectos por otro. Es por eso que nuestra relación tiene que ser íntima con el Señor. Para que nuestra relación como iglesia pueda ser una relación íntima, que produzca unidad. Filipenses 2.1 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Y es que solo en Cristo la iglesia va a encontrar la solución a sus conflictos, porque somos un cuerpo. Solo en Cristo el creyente encuentra solución a sus problemas. Y este es el punto que quiero tocar. Si bien hay un conflicto, también existe un cuerpo. Y es lo que nos une, Cristo. Y Pablo construye este versículo como si estuviese dudando de las verdades que está planteando. Él parte mencionando si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión, si hay, cuando lo que realmente está diciendo es realmente hay un consuelo de amor. Realmente hay comunión en el Espíritu. Pero él lo hace con una intencionalidad muy clara. Y es que los filipenses, quienes han nacido de nuevo en Cristo, ya han degustado, ya han probado, ya han vivido estas virtudes. De hecho, han vivido estas virtudes junto con Pablo, además de la iglesia. Plantaron junto la iglesia de los filipenses, conocieron, crecieron. Ellos conocen estas verdades que Pablo va a predicar. Es así que Pablo está intencionalmente haciéndoles dudar para decirles: ¿saben qué? Ustedes saben que por medio de la obra de Cristo y del Espíritu Santo, esto que les estoy poniendo en duda son verdad. Y no lo pueden negar. Así que los filipenses no tienen ningún argumento para negar lo que Pablo va a decir. Y lo único que les va a quedar es reconocer su pecado, mirarse cara a cara ante la palabra del Señor y decir: hemos pecado. Debemos arrepentirnos. Hemos dejado de ser de un mismo sentir porque cada uno está corriendo por su cuenta y cada vez nos estamos alejando más de Cristo. Y Pablo comienza con estas cualidades y va a mencionar 4 cualidades específicamente. Y comienza diciendo: si hay algún consuelo de amor. Y Pablo comienza con lo más esencial, con lo que se requiere para restaurar cualquier quebranto: el consuelo. Y la palabra en griego también se puede traducir como incentivo. Puede ser consuelo o incentivo. Y a diferencia del español, que la palabra consuelo refiere a aliviar o un bajo estado anímico o una desilusión, aquí va más allá de eso. En el griego tiene un significado más amplio, más rico, y tiene el sentido de aliviar un estado de constante decepción por medio de un hablar suave que va a permitir ver mi propio error, por lo que también se puede traducir como amonestar.
Porque muchas veces nuestro estado anímico bajo es por causa de nuestro pecado. Y acá está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a hablar de forma sutil, te voy a consolar, pero a la vez te voy a amonestar, para que puedas ver que tu estado anímico y tu decepción es producto de tu propio pecado, no del pecado ajeno. Es decir, hazte responsable de tus actos. Además, estas palabras suaves tienen la capacidad de refrescar el espíritu, entregando un nuevo estado anímico. La palabra consuelo en el griego es mucho más rica y tiene esta intención de decir, te confronto, te incentivo, te amonesto, pero también te doy un estado anímico nuevo, te doy algo mejor. Y es por esta razón que Pablo comienza con el amor. Pablo les está diciendo a los filipenses que la única manera de resolver un conflicto es aceptando la amonestación, reconocer mi pecado, dejar atrás la desilusión y mirar al prójimo con amor. Y no con cualquier amor, con el amor de Cristo, que es donde se ha posicionado. Porque Pablo dice, si hay algún consuelo de amor en Cristo. Y esto me llama mucho la atención porque es, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor. Porque realmente lo que va a encontrar ese consuelo es que primero se sitúa en Cristo. Si hay algún estímulo en Cristo, estamos situados en Cristo. Solo en Cristo podemos encontrar este tipo de consuelo. Y luego continúa diciendo, si hay alguna comunión del Espíritu. Y realmente no hay nada en la vida del creyente que pueda restaurar una ruptura profunda o superficial que no sea por medio del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en un creyente es esencial, es fundamental. Podemos encontrar muchos sucedáneos, realmente vamos a poder encontrar muchos sucedáneos, pero todos serán temporales. Podemos pensar que el tiempo nos va a enseñar a perdonar, hasta que nos encontremos cara a cara con aquella persona que nos causó el dolor o con aquella situación que nos trae el recuerdo del dolor. Podemos pensar que una terapia de psicología ha calmado mi ansiedad, hasta que el temor aceche nuevamente. Podemos pensar que nuestro carácter ha cambiado hasta que sea probado nuevamente. Podemos pensar muchas cosas realmente, pero mientras el Espíritu Santo no actúe de manera divina en nuestro corazón, nada tendrá un resultado eterno. Nada, absolutamente nada. Es así que Pablo recurre al Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que revitalizó nuestro espíritu, nos dio vida cuando estábamos muertos y condenados por nuestro pecado. ¿Para mostrar qué? Para mostrar el pecado de los filipenses y poder decirles, es solo por el Espíritu Santo que dos o más pecadores pueden tener un objetivo en común y sin él, sin el Espíritu Santo, nada va a ser restaurado, nada. Entonces comienza con un consuelo de amor en Cristo, con una comunión del Espíritu en Cristo. Tercero, si algún afecto. Literalmente la palabra es entrañas, algo profundo, y se puede traducir como lo más íntimo del ser, como el corazón, cariño, amor entrañable. Y lo que pasa es que Pablo no solo quiere cambiar una conducta en los filipenses, Pablo quiere cambiar el corazón, quiere llegar a lo más íntimo. Él no quiere restablecer la comunión para que vivan tranquilos. Él quiere que se amen desde lo más íntimo, así como fueron y son amados por Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Pablo no quiere un amor que sea temporal para que vivan un tiempito bien y que la iglesia avance un tiempito bien. Pablo quiere un amor real, un amor que proviene de Dios, que un amor que está en Cristo, un amor desde lo íntimo, un amor que viene del corazón. Y lo cuarto es compasión. Literalmente es piedad y misericordia. Y refiere a tener una conciencia profunda, escuche, una conciencia profunda por el sufrimiento ajeno. Y Pablo sabe que los filipenses pueden tener esta conciencia, porque por el sufrimiento de él fue que enviaron a Epafrodito a Roma para ver cómo se encontraba. Ellos tienen esta conciencia del sufrimiento ajeno.
Sin embargo, entre ellos mismos no lo estaban teniendo. Entre ellos mismos no estaba esta conciencia de dolor ajeno. Así que, de manera muy pastoral, Pablo confronta el pecado de los filipenses diciéndoles algo como esto, y yo lo parafraseé, sería así como: hermanos queridos, dejen de lado el orgullo y los deseos personales. Ustedes están en Cristo, y es en Él que deben consolarse en amor, vivir en la comunión del Espíritu Santo, cambiar el pecado que habita en lo más profundo de su corazón para poder entender el padecimiento ajeno. Yo sé que ustedes han experimentado todo esto, que son hijos de Dios, y Cristo ya ha expresado todo esto en ustedes. Ahora les toca a ustedes arrepentirse y vivir dignamente el Evangelio de Cristo y aprender a vivir como el cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia. El centro donde ocurren todas estas cosas, la comunión, el amor, el afecto, la compasión, es en la Iglesia. Es ahí donde los creyentes van a ponerlas en práctica, porque es ahí se van a encontrar en Cristo, con sus hermanos en Cristo. Además de un conflicto y un cuerpo, hay un sentir. Y vamos a leer Filipenses 2, del 2 al 4. Dice así, Filipenses 2, del 2 al 4. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y una vez que se ha expuesto el problema, y una vez que se ha confrontado el problema, lo que toca ahora es entregar instrucciones para restaurar. Porque no solo necesitamos ser confrontados, sino que también necesitamos que se nos diga qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia, para cambiar esa actitud pecaminosa. Porque la santidad no significa dejar de hacer lo malo, sino que significa aprender a hacer lo bueno. Muchas veces nos enfocamos en lo malo, pero la santidad y crecer a la imagen de Cristo es aprender a hacer lo bueno. Una vez que yo aprendo a hacer lo bueno, me enfoco en lo bueno, automáticamente voy a dejar las conductas pecaminosas. Así que Pablo va a dejar 3 instrucciones para esto. Y así, no tan solo que crezcan en unidad, que crezcan en santidad, sino que también puedan completar el gozo de Pablo. Y lo primero y esencial es la unidad. Ya hablamos del amor, ya hablamos de la compasión, pero lo esencial es la unidad. Versículo 2. Siendo del mismo sentir, dice Pablo, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y realmente, para tener un mismo sentir, para estar unidos en el espíritu y dedicarse a un solo propósito, los filipenses deben conservar el mismo amor. No podemos tener un mismo sentir, no podemos estar unidos en espíritu, no podemos tener un solo propósito si no estamos unidos en amor, si no tenemos el mismo amor. Y por lo general vamos a ver en la Biblia que amor y propósito siempre van de la mano. Por lo general van de la mano. Así que, si el amor de cada uno tiene como objeto a Dios, va a tener como consecuencia lógica, como segundo objeto, a su prójimo. Y esto hará que la unidad sea posible. Es por amor a Dios, es por amor a Dios que el creyente reconoce su pecado y se deja moldear por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es por amor. Es por amor a Dios que el creyente anhela reflejar a Cristo. Es por amor a Dios que el creyente logra amar al pecador, aquel que le hace daño. Es por amor a Dios que el creyente ama a la iglesia, porque entiende que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es así que el amor es el corazón para mantener la unidad en la iglesia local, para poseer un mismo sentir y además para tener un solo propósito, que ese propósito es glorificar a Dios. Y quisiera que leyéramos un pasaje que en la clase de escuela dominical que dio nuestro hermano Matías en el foro, él lo dio, y es Juan 17, 20 al 26. Mire lo que dice, porque acá hay un mandamiento, no tan solo para la iglesia del primer siglo y para los discípulos, sino también para la iglesia contemporánea.
para los que venían después. Acompáñenme a Juan 17, versículo 20 al 26. Dice así: Mas no ruego, y esta es una oración del Señor Jesucristo al Padre. Dice: Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea. Versículo 22. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me ha sido dada, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con la que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Y el propósito de los filipenses es el mismo propósito que el nuestro: dar a conocer el amor de Dios en Cristo por medio de nuestra unidad, lo que va a reflejar al mundo el amor de Dios. Si nosotros nos mantenemos unidos y nos amamos, nuestro testimonio tiene valor. Si no hacemos esto, nuestro testimonio no tiene valor. Si el mundo ve que las iglesias se dividen, que los pastores se llevan la plata, que las iglesias no tienen buen testimonio, nadie va a creer que en ese lugar habita el amor de Dios. Y realmente esto no es muy diferente de lo que pasa con nuestro hogar. Y yo creo que aquí todos tenemos que hacer el mea culpa y decir: realmente estoy dando un buen testimonio de lo que es la familia. Porque así como es la familia es la iglesia, y así como es la iglesia es la familia. ¿Podemos mantener la unidad en la familia? Si no es así, va a ser difícil mantener la unidad en la iglesia. Porque realmente lo que tenemos que hacer es aprender a vivir humildes delante del Señor. Y luego de hablarnos de la unidad, Pablo nos va a hablar de la humildad. Y es por eso que Filipenses 2:3 dice: Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Y la humildad no es menospreciarse a sí mismo, no es menospreciar lo que somos o pensar que somos inferiores en todo ámbito a los demás, sino que es tener una concepción clara, una valorización apropiada de lo que soy en Cristo. Y una valorización apropiada de lo que soy en Cristo requiere no perder de vista que tengo una naturaleza pecaminosa y que mi naturaleza pecaminosa aún permanece. Que si bien soy santo, también soy pecador. Que si bien mi espíritu ha sido regenerado, mi cuerpo aún no ha sido glorificado. Por lo tanto, soy santo, pero puedo pecar. Como decía San Agustín, puedo escoger hoy día en Cristo pecar o no pecar. En otras palabras, ser humilde es vernos desde la perspectiva de Cristo. Y escuche bien, porque es imposible tener unidad sin la humildad. Repito, es imposible tener unidad sin la humildad. Y el Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo, porque Él pudo haber sido el mejor exponente de la ley. Él pudo haber poseído todas las cualidades divinas y humanas posibles. Pudo haber sido un excelente líder y discipulador, que todo esto lo fue. Pudo haber sido el mejor maestro, pudo haber cumplido toda la ley. Pero si Él hubiese sido orgulloso, como nosotros somos orgullosos, entonces el plan de redención no se hubiese llevado a cabo. Y todo lo que hubiese hecho hasta antes de la cruz, hasta antes de Getsemaní, no hubiese servido para nada. Debemos notar, entonces, que el orgullo nuestro aflora cuando se resaltan algunas de aquellas virtudes o valores que marcan y determinan mi identidad. El orgullo aflora cuando alguna virtud es resaltada de aquellas que marcan mi identidad. Es decir, si yo pienso que el trabajo es un valor, que es algo que me determina, me voy a esforzar en trabajar de la mejor manera.
Y cuando me feliciten por mi labor, mi orgullo va a florecer. Sin embargo, cuando critiquen de manera negativa mi trabajo, lo que va a suceder es que me voy a sentir humillado, pisoteado, pasado a llevar. Desvalorizaron mi identidad. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue capaz de mantenerse humilde y someterse al plan de Dios, porque Él tenía una clara percepción de sí mismo, una clara valorización de quién era. Fue en Getsemaní que Él conocía su condición. Es por eso que su condición y su orgullo era ser hijo de Dios, darle la gloria al Padre. Fue en ese lugar cuando Él dijo: ¿sabes qué, Señor? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su orgullo era la gloria de Dios. Su orgullo y su humildad estaba directamente relacionada y sometida a la voluntad de Dios y no a la suya. Así que Él tenía esta concepción clara. Él entendía que la voluntad de Dios era su orgullo, que la gloria de Dios era su orgullo. Fue gracias a la humildad y la capacidad de entender la gloria de Dios como su propio orgullo lo que permitió que todos los redimidos de todas las épocas lograran ser una familia en Cristo. Y es por esta razón que el capítulo 2 de Filipenses es el centro del libro, porque ahí se nos muestra que nuestro Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo para que Dios le exaltara y le diera un nombre que es sobre todo nombre. Es ahí donde nosotros aprendemos a ser humildes y mantenernos unidos. Es la cruz. La cruz es nuestro centro de unidad y la cruz es nuestro centro de humildad. Con esto en mente, la consecuencia es lógica y el versículo continúa de manera lógica, porque si somos humildes al estilo de Cristo, entonces seremos capaces, como dice el versículo 3, de considerar al otro como más importante que a mí mismo. Independiente si yo crea que el otro se merece o no mi respeto, si es hijo de Dios, se lo merece. Independiente si yo piense que se merece o no mi respeto, si es creación de Dios, se lo merece. Porque si es hijo de Dios, se merece el respeto por ser hijo de Dios, porque lleva la sangre de Cristo y el Espíritu Santo en él. Si no es hijo de Dios, se lo merece, porque yo por gracia fui salvo y fui sacado de esa condición. Y es más, siendo salvo puedo llegar a ser peor aún que él, porque muchas veces nos desviamos de la cruz. Así que este trabajo y esta humildad y considerar al otro superiores que a mí mismo también incluye a mi cónyuge, a mi esposa, también incluye a mis hijos, también incluye a mi familia, a mi compañero de trabajo, a mis jefes, etc. También los incluye. Así que para seguir manteniendo la unidad en la iglesia, necesitamos colocar el centro como el amor, como el centro de la unidad y la humildad de Cristo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que ahora tengamos cuidado entre nosotros, para que nos cuidemos, para que aprendamos a cuidarnos. Filipenses 2:4 dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es así que si una iglesia posee el amor como centro de unidad, si posee una actitud humilde, comprendiendo su condición, entonces la iglesia naturalmente se va a preocupar de las necesidades de los otros. Y mientras hacía este sermón, me llenaba de alegría. Me llenaba de alegría porque realmente veo cómo estamos creciendo en amor, veo cómo nos estamos uniendo. Como decía nuestro hermano Juan Carlos el otro día, nuestras conversaciones están siendo cada vez más cristocéntricas y no siendo hipócritas, sino realmente hablando de nuestras necesidades, de nuestros problemas. Realmente hemos empezado a cuidarnos. Ya lo hacíamos, pero está floreciendo, cada uno se quiere cuidar. Y como si no existiera la pandemia, hermanos, seguimos ofrendando constantemente a nuestro hermano Vicente en Parral, seguimos ofrendando de forma puntual a nuestro hermano Gustavo en Colombia. Hemos dejado un presupuesto en el que ustedes colaboran con la ofrenda del compartir para estar cuidando a más familias que tienen necesidad en este tiempo de pandemia. Y Dios sigue proveyendo para cada una de estas necesidades. Y realmente ha sido de forma natural que vamos creciendo, vamos avanzando. Y cuando el hermano René necesita algo, partimos para allá. Cuando cualquier hermano de nosotros tiene alguna necesidad, partimos y corremos. Y estamos todos ahí funcionando. Y eso me encanta y me alegra el corazón. Porque estamos viendo cómo el Señor nos está llenando de amor. Pero realmente cuando el amor de Dios empieza a llenar la iglesia, empieza a florecer entre nosotros a tal punto que ya no va a caber en la iglesia local.
Y es lo que busca Pablo, que ya no quepa dentro de la iglesia local. ¿Para qué? Para que empecemos a ir a buscar a los perdidos, reflejando ese amor en unidad, como decía el Señor Jesucristo. Para que hablemos de plantaciones de iglesia, para que hablemos de misiones nacionales, de misiones transculturales, para que ya no nos parezca extraño hablar de esto. Para que el amor de Cristo nos llene de tanta cantidad de amor que ya no nos permita callar, sino que Cristo sea el foco y el centro de nuestras palabras. ¿Sabe cuál es la conclusión de todo esto, hermanos? Que un conflicto en la iglesia o en la familia, cuando tiene como centro a Cristo, que es lo que nos une, tiene un resultado eterno y puede ser restaurado. Y ya no tan solo es arreglado o mejorado, sino que es hecho nuevo. Un conflicto, cuando está en las manos de Cristo, por medio del Espíritu Santo, puede generar una nueva relación. Así que cualquier problema en la iglesia puede ser solucionado en Cristo. Cualquier problema en el matrimonio puede ser solucionado en Cristo. Cualquier relación que usted tenga puede ser solucionada en Cristo. No hay excusa para nosotros. Quisiera que pudiéramos soñar juntos y que aprendiéramos a mirar en la iglesia como es el cuerpo de Cristo. Y cada vez que nos miremos podamos amarnos. Que el mundo nos vea unidos, que no nos vea dividiéndonos. Necesitamos aprender a funcionar así. Que el amor de Cristo aflore en nuestra casa, de la casa a la iglesia, de la iglesia a Chile y de Chile al mundo. Perdón. Y realmente soñemos con esto. Que el amor de Cristo empiece a florecer en nuestras casas, con nuestros esposos, con nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ya crezca a tal punto que se refleje en la iglesia. Y que la iglesia crezca a tal punto que se refleje en Chile. Que en Chile crezca a tal punto que crucemos fronteras. Y que sea así, de la casa a la iglesia, de la iglesia a Chile y de Chile al mundo. Y esperamos en Dios que cuando Cristo vuelva nos vea tan llenos de amor que estemos activos en su obra y que no nos encuentre peleados y divididos. Hermanos, un conflicto en las manos del Señor nos permite estar completos y ser humildes. Dios le bendiga. Acompáñeme en oración. Mi Señor, queremos darte tantas gracias porque nos permites crecer en tu nombre. Queremos pedir que nos ayudes, Señor, a ser humildes, a estar completos en ti, a que veamos los conflictos como un lugar para ser restaurados por ti, un lugar para que tu nombre sea exaltado, para que aprendamos que nuestro orgullo no es nuestra identidad, sino que tu identidad, es tu vida la que nos permite tener una nueva identidad en Cristo, ser santos y justos. Que nuestro orgullo sea tu santidad, que nuestro orgullo sea tu gloria, que nuestro orgullo sea mirar al otro como superior a mí mismo. Es difícil, para mí es muy difícil, Señor. Y te pido que nos ayudes a dejar de lado el orgullo que se nos enseñó en un mundo pecador, para amar aquel orgullo que se nos enseña por medio de Cristo, quien se humilló hasta lo sumo. Y que los filipenses entendieron con las palabras suaves de Pablo, que vieron su pecado y de forma sutil se pudieron parar y arrepentirse. Y te damos gracias por ellos. Te damos gracias, Señor. Dejamos esta prédica en tus manos y este tiempo y este culto en tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego.